Para el siguiente proyecto vamos a ver cómo podemos encriptar los datos que vamos a transmitir por query string o por URL. Ya hemos visto en videos anteriores cómo podemos transmitir información entre formularios a través de query string. Vamos entonces ahora a ver cómo transmitir esa información y que no sea visible para el usuario ni para ninguna persona. Vamos entonces a crear un nuevo proyecto que vamos entonces a colocar el nombre de web. Vamos a web, aplicación web vacía. Listo. Vamos entonces a crear un nuevo proyecto en nuestra solución que va a ser una biblioteca de clases. Vamos a colocar entonces exactamente el mismo nombre, web.logica. Listo. Vamos a eliminar la clase que trae por defecto. Vamos a agregar una nueva carpeta llamada clases, donde vamos a agregar dos clases. Una llamada query string, listo. Y vamos a agregar otra clase llamada clase general. Listo. Vamos entonces a trabajar sobre primero la clase query string. Vamos a poner pública. Vamos entonces a hacer lo siguiente sobre esta clase. Vamos a trabajar entonces con la clase. Vamos a agregar la clase name value collection. Vamos entonces acá. Nos dice entonces qué librería necesitamos. Debemos importarla. Listo. Trabaja con este namespace. Vamos entonces a continuación a recibir un parámetro, a encapsularlo. Dentro de nuestra clase vamos entonces a definir una variable privada tipo string llamada document. Listo. Punto y coma. Vamos entonces a realizar la encapsulación. Entonces public string, esta va a ser entonces la variable ya que vamos a encapsular, documento. Dentro entonces definimos un get para que obtenga el valor y lo retorne a la variable documento. Listo. Después vamos a definir entonces el método constructor de la clase queryString. El método constructor lo definimos porque tiene el mismo nombre como tal de la clase. Listo. Lo declaramos vacío, sin parámetros, sin código. Vamos entonces a definir un método queryString. Vamos a generar una sobrecarga de métodos constructores donde le vamos a decir que va a trabajar con la propiedad nameValueCollection. Listo. Vemos entonces la descripción. Nos dice entonces que dice representa una colección de claves de system.string y system.string asociados a los que se puede obtener acceso con la clave o con el índice. Vamos entonces a definir entonces el nombre y vamos a decirle que va a trabajar con esa base que vamos a definir. Listo. Vamos a definir entonces el siguiente código donde estamos creando un método add que recibe un parámetro name y un parámetro value. Entonces dice que si name es diferente de vacío, va a ser igual entonces al value y va a agregar entonces acá, utilizando esta base, aquí estamos utilizando la recursividad donde le decimos que va a asignar
name y value. Después de ello definimos entonces el siguiente código, donde estamos definiendo el nombre punto toString. Va a trabajar por partes, entonces lo que va a hacer es un conteo como tal de estas partes. Tenemos acá todas las llaves que vamos a ejecutar. Incluimos acá entonces este namespace. Listo, nos falta entonces, como estamos desde un proyecto de biblioteca de clases, debemos agregar la librería. Vamos a referencias, system.web, vamos a ensamblados, buscamos la propiedad system.web. Listo, por acá está. Listo. Vemos entonces que hace uso del system.web y le estamos diciendo entonces que va a realizar una codificación. Vamos a ver la descripción acá. Listo, codifica mediante URL una cadena y devuelve la cadena codificada. Entonces lo que le estamos enviando a través del string del arreglo case lo va a devolver de manera encriptada. Listo, tenemos acá este comentario. A continuación entonces le decimos que va a generar un método de encriptación donde va a separar por el ampersand. Aquí estamos enviando como tal una URL, entonces a partir de el signo de pregunta que nosotros definimos, el nombre del formulario, signo de pregunta, y a continuación lo que vamos a enviar por query string. Entonces él identifica que lo que vamos a encriptar de esta manera, lo que vamos a codificar, sea diferente de donde inicie el signo de pregunta, para no codificar toda la línea sino a partir de. ¿Listo? Y retornamos como tal la URL. Recupera la URL normal, signo de pregunta y lo que vamos a encriptar después de. ¿Listo? Definimos entonces por último el siguiente método. Definimos el código donde estamos realizando otra sobrecarga. Mira, esta canción la canta Celina. Listo, vamos acá. Tenemos entonces la URL, la atrapamos acá, entonces estamos trabajando con documento. Le decimos entonces que realice un split, es decir, una separación de caracteres, por eso lo estamos atrapando acá en un arreglo. Entonces lo que él encuentre con el carácter signo de pregunta va a realizar la separación por ítems. De esta manera estamos haciendo uso entonces acá del método que tenemos más arriba llamado add, donde estamos haciendo la separación de la parte 0, que sería entonces, esto hace primero una conversión por signo de pregunta, luego hace entonces un split por el ampersand. Vamos aquí a definir un ejemplito acá abajo. Listo, tendríamos de la siguiente manera, tendríamos un response punto redirect, el formulario donde vamos a enviar la información, un ejemplo de PRM destino punto .aspx, correcto, signo de pregunta, ejemplo que vaya a enviar el código, igual a 1. ¿Listo? Esa es como tal mi sentencia para realizar el redireccionamiento y el envío como tal de query string a través de esta línea. Entonces lo que él hace es primero separa por el signo de pregunta. A continuación, en caso de que tenga más variables, si quiero enviar otra variable, concateno con un ampersand, voy a enviar aquí el nombre igual a David. Entonces él haría un split también por el ampersand para saber cuántos parámetros estoy enviando por URL, y una vez terminado de hacer este split, es decir, esa sería mi parte 0, mi parte 1, hace otro split por el igual. De esta manera entonces que obtiene la parte 0 es el name y la parte 1 es el value, que es lo que estamos enviando acá, parte 0, parte 0, parte 1. ¿Listo? En caso de que esté enviando el parámetro, entonces él lo separa, el name, el value, el name
el valor. ¿Listo? Y lo que hace es retornarnos. Listo, aquí solamente no nos está retornando nada, solamente está recibiendo un tipo de variable, query string, que es lo que le vamos a enviar desde nuestro formulario, que lo recibe de manera de cadena. ¿Listo? Esto como tal solamente lo definimos en el query string. Estamos codificando la información, haciendo el split, separando name, value de lo que estamos enviando por URL. Vamos entonces a definir la encriptación que le vamos a aplicar. Public. Listo. La madre. Pues, yo dije, yo con la gente Listo, acá borramos, listo. Dentro de la clase general vamos a copiar el siguiente código. Eso es como tal dos métodos que tenemos para la encriptación de información, que si están utilizando cualquier otra información la pueden hacer sin problema. Yo estoy utilizando en este caso una encriptación por MD5 y estoy realizando entonces, este sería como tal el value o la llave de encripción. Yo puedo entonces acá definir cualquier valor. Esto como tal no hay problema cuál definamos. O sea, esta va a ser la llave con la que encriptemos y con la que desencriptamos. Este es el vector inicial y el tamaño de la llave. Este es nuestro método constructor. A continuación entonces tenemos un método estático que recibe un query string. Lo que hace es recorrerlo. Separa entonces el name del query string y el value del mismo. Aquí solamente estoy encriptando. Este método es para encriptar la información. Primero, codificamos el parámetro o el valor que estamos enviando por URL y a continuación le decimos que, o sea, noten que aquí estamos instanciando la clase queryString y le estamos enviando en el add, correcto, encriptado, ese es el método que tenemos más abajo, el nombre y le estamos enviando acá encriptado el value. El método add recibe name y value. En este caso le está realizando una encriptación por la fecha. Yo le voy a enviar entonces acá otro valor. Vamos a enviarle el que tenemos como salt value y vamos a definir este mismo acá. No vamos a utilizarlo por fecha, ya que si lo utilizamos por fecha pueda que tengamos problema por los segundos o demás. Listo, o sea, estamos encriptando con, si vamos al método, este método lo tenemos más abajo, es este método. Vamos entonces acá a incluir primero los namespace para que no nos saque error. Listo. Y también del memory stream. Listo. Donde le estamos diciendo el archivo que vamos a recibir y con qué valor lo vamos a encriptar. Listo. Cambiemos este valor. Pongamos donde estábamos acá. Listo. Vamos entonces aquí a definir un texto X y lo vamos a definir también acá. Listo. Vamos al método encriptar que tenemos más abajo. Listo. Ya tenemos entonces el vector inicial, el valor, el archivo que vamos a recibir. Le vamos a decir entonces con qué frase, con qué llave lo vamos a encriptar, el tamaño de la llave. Empezamos a decir como tal lo que nos va a retornar. Listo. Con este método estamos encriptando la información y tenemos a continuación, listo, revisamos como tal, encrypt, y tenemos a continuación el método decryptString, que entonces recibe texto cifrado y la misma llave con la que encriptamos vamos a desencriptar. Debe ser la misma llave, porque si no, al momento de encriptarlo con una llave y desencriptarlo con otra, la conversión que él va a realizar del algoritmo no va a ser la misma. Entonces vamos a obtener un valor totalmente diferente al que está cifrado y no va a coincidir. Entonces recibe acá la cadena, listo, y con la misma llave que encriptó va a desencriptar acá, listo. Listo, acá solamente entonces podemos dejar, vamos a quitar los comentarios para que vean que no son como tal tantas líneas.
quitamos acá y también acá. ¿Listo? Las líneas como tal que estamos utilizando. Listo. Y acá. Listo, entonces una vez definido nuestro método de desencriptar y encriptar string, vamos a revisar los dos métodos que tenemos acá, encrypt query string y decrypt query string. Entonces el primero encripta con una llave, recorre la cadena, codifica, envía encriptados los dos valores. Vamos a copiar esta llave para el de desencriptar. Listo, así como estamos utilizando la línea URL encode, utilizamos la línea URL decode. Listo, para desencriptar entonces tenemos la siguiente estructura. Atrapamos el query string, declaramos el name y el value, que son los mismos que tenemos acá arriba. Empezamos a recorrer nuestro query string, donde desencriptamos toda la línea, correcto, que es esta que tenemos acá, la desencriptamos toda. Le decimos entonces que vamos a decodificar, lo contrario al encode, el decode, y le decimos que lo que vamos a desencriptar, utilizamos el método decryptString para el value. De esta manera le estamos enviando desencriptado el name y desencriptado el value. ¿Listo? A diferencia de acá, name normal lo estamos encriptando aquí, value codificado y lo estamos encriptando acá, name decodificado, desencriptado, correcto, y el value decodificado y desencriptado. ¿Listo? Es lo único como tal lo que vamos a retornar. Vamos entonces a nuestro proyecto web, vamos a agregar la referencia de nuestra lógica, vamos a darle solución. ¿Listo? Vamos a crear una carpeta entonces llamada interfaces. Dentro de interfaz entonces vamos a agregar dos formularios web, un formulario inicio y vamos a declarar un formulario destino para realizar el envío de uno al otro. Vamos entonces acá, frm destino. Listo. Desde el formulario inicio vamos entonces a declarar un testbox para ingresar la información. Vamos entonces a buscar el control testbox y un botón. Listo. Vamos a definir entonces las propiedades. Tenemos que este va a ser txt valor y definimos entonces acá btn enviar. Vamos a cambiar el texto, vamos a poner enviar. Listo. Vamos a dar doble clic acá para generar el evento y vamos a decirle response.redirect. Vamos a redireccionarlo entonces al formulario destino.spx, signo de pregunta. Entonces para enviarle ya los valores vamos a enviarle acá con el nombre texto igual a lo que estoy atrapando por el textbox valor. Listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos al formulario destino y acá vamos a definir un label sin texto y lo vamos a definir como label valor. Listo. Vamos a dar F7 y vamos a trabajar sobre el método pageLoad. Listo. Vamos un momento al formulario de inicio. Esta es la forma normal en que enviaríamos los datos. Vamos a hacer primero el proceso enviar y recepcionar sin ningún tipo de encriptación. Entonces le digo valor.test es igual a request.queryString
definimos entonces que se llamaba texto, acá lo definimos de la misma manera, punto toString, listo. Texto fue como le pusimos en el formulario inicio, va el formulario destino, texto. Establecemos este como principal, guardamos y ejecutamos. ¿Listo? Vamos acá, vamos entonces aquí a ingresar un texto, vamos a poner aquí el nombre, enviar. Listo, acá estamos entonces recepcionando. Si vemos nuestra URL, vemos que tenemos la siguiente información. Teníamos esta línea, ¿correcto? Pero aquí está visible tanto el nombre del parámetro como su valor. Y la idea es que sea oculto lo que estamos enviando por URL. Vamos entonces a implementar la lógica que tenemos acá. Vamos entonces, antes de enviar, a invocar nuestra lógica classes.queryString, el objeto nombre queryString igual a una nueva instancia. Listo. Una vez llamado, le decimos entonces queryString.add, que es el método que tenemos allá, que recibe el name y el value. Vamos entonces a decirle cuál es el name. El name para nosotros sería texto, correcto, y el value sería lo que estamos enviando en el textbox. Listo. Revisamos esta línea por todos los parámetros que vayamos a enviar a través de URL. En este caso solamente voy a enviar uno. Vamos a definir entonces una variable string strurl para ver qué está encriptando. Vamos entonces a indicarle acá frmdestino.spx hasta el signo de pregunta. Listo. Y encriptamos después de. Vimos aquí nombre del formulario al que vamos a enviar la información, más vamos entonces a declarar acá otro objeto. Aquí nos está sobrando este de aquí. Listo. Vamos a definir otro objeto de nuestra clase lógica, pero vamos a apuntar ahora a la clase general. Listo. El objeto de la clase general, new clase general. Listo. Vamos a ver qué error tenemos acá. Nos dice que debido a su error, su nivel de protección, public clase general. Sí, no tenemos problema. Vamos a revisar acá. New lógica clases.clase general. Vamos a ver si nos deja navegar. Listo. Vamos a definir aquí public. Public. Listo. Vamos a nuestro formulario destino, ya no tenemos error. Vamos entonces a darle. Vamos a revertir un momento. Lo que hicimos en la clase general, vamos a crearlo aquí en private, ya que estamos usando con métodos estáticos y lo vamos a llamar directamente. Entonces, esto que tenemos acá, borramos aquí y lo definimos directamente acá. Y le decimos que entonces de la clase general va a llamar el método encriptar query string. Listo. Y le decimos que vamos a enviar aquí el objeto que acabamos de definirle las propiedades de add en cuanto a name y value. Listo. De esta manera estamos entonces enviándole al formulario destino la URL, la información ya encriptada, codificada y encriptada. Entonces acá response.redirect, volamos este código y le ponemos strurl. Listo. Desde el formulario destino entonces cambia la recepción. Desde el formulario destino vamos a definir lo siguiente. Agregamos entonces la siguiente línea, query string, query
Listo, hacemos primero la invocación lógica.clases.queryString objeto, esta es la misma línea que tenemos en el formulario de inicio, igual a new lógica class queryString. Listo. Vamos entonces a decirle que le vamos a enviar al método constructor lo que estamos atrapando por queryString. Entonces esta línea que estamos acá la definimos como parámetro de entrada al método constructor queryString que si tenemos acá. El método, tenemos un método constructor vacío, realizamos una sobrecarga y tenemos un método constructor que recibe un name value collection, que es este que estamos enviando acá. Listo. Una vez enviado entonces el request query string, le decimos que ese objeto es igual, vamos entonces a llamar la clase general directamente, no a instanciar el objeto, punto clase general punto decrypt query string, porque puedo definir directamente esta línea y llamar el nombre del método por lo que está definido como estático. Entonces no debo instanciar primero el objeto como en este caso y luego llamarlo, sino que puedo llamar directamente un método de la clase siempre y cuando sea estático. Listo, revisemos entonces este decrypt query string. Él recibe como tal un parámetro query string que va a ser este de acá, lo que vamos a retornar aquí. Listo. Entonces, definimos el objeto queryString y le decimos que esto es igual a lo que nos retorne el método decryptQueryString enviándole todo el objeto. Vamos entonces a cambiar la línea acá y le decimos que ya no va a atrapar lo que viene directamente por queryString porque ya no es reconocido como texto, sino que va a estar encriptado. Sino que le decimos sobre el objeto queryString, él va a buscar un valor llamado texto punto toString. ¿Listo? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el tipo de dato que retorna el decrypt query string es un query string. ¿Listo? Entonces por eso yo puedo definir la propiedad query string y el nombre del parámetro que voy a atrapar. Vamos a ver entonces cómo funciona todo esto. Vamos a formulario de inicio, vamos a correrlo, vamos a agregar un texto, David, vamos a darle enviar, listo, instanció el objeto, añadió al objeto queryString el nombre del parámetro y el valor. Tenemos el formulario destino y la encriptación, codificación y encriptación. Listo, vamos a ver la URL. Tenemos frmdestino.spx. Listo, vamos a ver qué nos falta. Ok, vamos acá a posarlo un momento y le decimos aquí .toString. Listo, para que nos lo retorne como cadena y ver el valor. Vamos acá, mismo texto, no es este, es este. Listo, revisamos. Entonces tenemos, vamos a copiar esta línea, pausémoslo, vamos a copiar esta línea acá abajo de la que estamos enviando anteriormente. Tenemos, vamos a borrar esto para que veamos que es igual, listo. frmdestino.spx. Este texto que teníamos acá pasa a ser de manera codificada y encriptada este valor. Listo. Ya de manera el usuario no va a visualizar cómo se llama ese parámetro que estamos enviando por URL. Tenemos el igual y tenemos el valor de ese parámetro. Acá tenemos de igual manera el igual y tenemos el valor codificado y encriptado. Ya entonces para el usuario deja de ser visible. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo. Listo, está encriptado. Hacemos la redirección. Llegó al formulario destino, que estamos en el page load del formulario destino. Enviamos el request query string, que sería entonces esta parte de acá.
sería esto que estamos enviando aquí. Él le envía como query string esto de aquí. Listo. Vamos a ver entonces qué está haciendo acá. Recibe la colección, correcto, y luego lo envía a decrypt query string. Vamos entonces a ver acá. Listo. Estamos en el formulario destino. F10, F10, listo. Llegamos al método decrypt query string. Tenemos un nuevo query string sin nada, no tiene ningún valor, ninguna base. Tenemos el name y el val que está vacío. Empezamos a recorrer el query string. Entonces el primer name es este de aquí. Si vamos al formulario de inicio, debe ser el mismo que estamos enviando, correcto, es este name. Empieza a recorrerlo, entonces desencripta el valor name. Si lo vemos acá, dice que se llama texto, ya una vez desencriptado, y ahora va a decodificar y a desencriptar query string name, que aquí sería entonces texto. Entonces él va y busca el parámetro que estamos enviando por URL, que se llama name, y lo desencripta con la misma llave que fue encriptado. Vamos a ver el val y nos dice que dice val igual a texto. Vamos a ver qué estamos enviando aquí. Listo. Listo. Vamos a aquí val, vamos a ver el valor. Ya el valor decodificado y desencriptado dice que es igual a David. Listo. Retorna la cadena query string. Venimos acá, ya entonces pasa a pertenecer ese query string a este nuevo objeto. Y decimos que de este objeto, ya una vez desencriptado, vemos aquí que tenemos el signo de pregunta y texto. ¿Correcto? Vamos acá. Listo. Texto y nos dice que este es el nombre. Vamos a ver las demás propiedades. Listo. Entonces le decimos que vaya y busque el valor que tiene el parámetro texto. Vamos a ver. Y dice que fue David. Listo. De esta manera estamos mostrando la misma información que estábamos realizando en el envío anterior. Si vamos a ver la URL, no sabemos ni cómo se llama, el nombre del parámetro que estamos enviando por URL, ni el valor que tiene. ¿Listo? De esta manera realizamos la encriptación, primero codificación y desencriptación de nuestra URL y la recepción de la misma. Revisemos entonces la clase general. Esta llave debe ser la misma con la que encriptan, deben desencriptar, y para el valor deben codificar y encriptar, y al momento de recepcionar deben decodificar y desencriptar, ambos con la misma llave, para que la combinación del algoritmo sea la misma y obtenga el valor que originalmente se encriptó. De esta manera podemos realizar entonces el envío de datos a través de URL sin que se conozca la información ni el valor que estamos enviando ni el método de desencriptación, puesto que la llave la manejamos dependiendo del código que queramos incluir aquí. Así como yo definí este texto, puede ser cualquiera y puede variar de acuerdo a la combinación. Si lo tenemos en un random, entonces la clave de encriptación y desencriptación va a cambiar día a día. Puede que yo encripte de esta manera y el día de mañana, si trato de enviar o copio la URL, en caso de que alguna persona copie la URL que teníamos acá, correcto, si yo tengo una llave de generación de encriptación en la clase general, que sería esta, que funcione con un random o que esté cambiando a diario, entonces una vez yo copie esto en el formulario destino, cuando él vaya a desencriptar esta información ya no va a ser la misma y no voy a poder tener acceso ni el valor de esa información. De esta manera entonces realizo la encriptación y desencriptación de los valores por URL.